ver, hoy día vamos a hacer tres cositas, ¿ya? Vamos a hablar sobre tema que nos toca. Luego van a tener su oración diagnóstica, van a tener que sacar una hoja de centro, por favor, ¿ya? Por favor, ahora que tenemos este caminito, para que den su oración diagnóstica, como una letra. Y luego vamos a hablar, ¿no?, sobre la encuesta que estaba haciendo el delegado de la clase. Entonces, ¿qué? Vamos a hablar acerca de los suelos. De manera general, ¿no se ve? La clase pasada justamente hablamos de los pastos, ¿verdad? De los diferentes pastos que hay, un poquito, ¿verdad? En todo el Perú, somos conscientes que así como existen diferentes climas, ¿no?, gozamos nosotros diferentes climas a nivel nacional, por esa misma razón también gozamos de diferentes tipos de suelos, y que eso de alguna manera u otra pues lleva, ¿no?, a que existan diferentes tipos de plantas, claro que sí, diferentes tipos de plantas, ¿no?, que hoy por hoy tenemos de muchos alimentos, no solo de plantas, sino de muchos alimentos de los cuales no gozan por la mayoría de los países, ¿verdad? Acá en Perú, por ejemplo, acá solamente podemos aprender el maíz morado, como se dice privilegiados de tener este tipo de planta, esta variedad de maíz que no crece en otra parte del mundo. De igual manera, diferentes tipos o diferentes variedades de papa, ¿no?, que no crecen en otras partes del mundo. El limón también, ¿verdad? Entonces, es justamente gracias a los diferentes climas y a los diferentes suelos que nosotros gozamos de nuestros alimentos, ¿verdad? Y de igual manera, cuando hablamos de pastos, ¿no?, de igual manera también, gracias a estas características, estas condiciones climáticas del suelo, que podemos nosotros no solamente trabajar de manera holgada, ¿no?, con los pastos naturales que nosotros producimos, de nuestros mismos suelos producen, sino también de poder de alguna manera utilizar diferentes pastos del mundo, ¿no?, diferentes pastos del mundo. Ustedes, por ejemplo, si quieren utilizar algún tipo de pasto africano, ¿verdad?, lo podemos hacer. Imagínense cualquier tipo de planta, ¿no?, en el mundo nosotros podemos adaptar, que se adapta fácilmente a nuestros climas. ¿Por qué? Porque justamente contamos con estas condiciones. Muy bien, entonces el logro de la sesión del día de hoy es que ustedes puedan reconocer los conceptos relacionados a los aspectos generales de los suelos en el Perú, la importancia del agua, ¿no?, suelo de costa, sierra y selva. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué reflexión amerita esto? Vegetación, selva. Pero bueno, esto, como les dije, puede ser un valle interandino, un valle costero también, más se ve como valle interandino. Esto es una pampa. ¿Alguien conoce la pampa
Sí. Es muy parecido a esto, ¿no? No sé muy bien por la foto, pero es así, con este país que está acá. Entonces, no es llanita, ¿no? Llanita. Las Pampas, por ejemplo, no sé, por encima de los 4.000 metros, tiene esta característica, ¿verdad? Y por el otro lado, pues tenemos, ¿qué cosa? Bosque, selva. La selva, probablemente por su frondosidad, ¿no? Parece característica selva baja. ¿Saben ustedes la diferencia entre selva baja y selva alta? La selva baja es más húmeda, hay más lluvia, ¿verdad? Selva alta también, pero la selva alta es montañosa, es más montaña. Es justamente la transición entre sierra y selva, por eso muchos le dicen secta de selva. Es caída, es de transición, es montañosa, es muchas veces fría, muchas veces cálida, muy cálida, o sea, está ahí literalmente. Entonces vamos a hablar de los suelos en el Perú, ¿no? El suelo, bueno, en primer lugar, ¿no? Decimos en la capa de tierra arable, ¿verdad? Donde crecen, pues, se desarrollan las raíces y de donde las plantas extraen el agua y el alimento que necesitan para crecer y mantenerse sanas. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre tierra y suelo? Sí, podría ser. Pero ahí trataría de comprender un poquito más, ¿no? ¿Alguien más? Sobre la diferencia entre tierra y suelo o socioeconómico. Bueno, como acá mismo lo menciono, ¿no? El suelo es un ente vivo, ¿ya? Eso es algo que quiero que quede claro. El suelo es un ente vivo. Un ente vivo que tiene ente vivo en el cual se movilizan diferentes tipos de organismos, y no me refiero a las plantas solamente tenemos a las raíces que crecen a partir, sino que el suelo, pues, ¿no? En el suelo hay microorganismos, hay parásitos, hay insectos, ¿verdad? Que lo hacen vivo. Un suelo, por ejemplo, puede tener también, aparte de este componente orgánico, ¿no? Un componente pues, orgánico, componente mineral, ¿verdad? Componente mineral que sirve como nutriente para las plantas. Entonces, a través de los suelos, ¿no? Y gracias justamente a la presencia de estos insectos, ¿verdad? ¿No? Van a permitir que las plantas se desarrollen, se sienten, que crezcan las raíces y puedan justamente a partir de tomar los nutrientes y también el agua. Entonces, por eso es que se llama ente vivo, porque aparte de ello el suelo cambia, el suelo es cambiante. Nunca está nunca vas a decir que este suelo va a tener las mismas características de acá a 2, 3, 4 meses o un año. El suelo es cambiante y va a depender mucho justamente del medio ambiente, del clima, de las condiciones, ¿no? Para que ese suelo se desarrolle. Para beneficio nuestro, beneficio de las plantas o simplemente muera también. El suelo, como yo les dije, suelo ser un ente vivo, muere. Entonces, estas son las características del suelo, como les dije, está formado por minerales de la roca madre, mezcladas con materiales orgánicos, agua y organismos. Ahora, este suelo tan rico en nutrientes tarda muchos años en formarse. No es lo mismo, por eso, no es lo mismo, por ejemplo, el suelo de la selva como el suelo de la sierra, y de igual manera como el suelo de la costa. Cada uno de ellos se ha ido formando a través de los años y han presentado características propias. Por ejemplo, los suelos de la costa son suelos salinos, claramente, ¿no? Son suelos salinos. ¿Por qué? Porque obviamente están en contacto con el mar. Pero en los valles costeros, por
ejemplo, el suelo de la costa es muy bueno, es muy rico, tiene abundante materia orgánica. En el caso de la sierra, ¿no? Por otro lado, el suelo de la sierra también son orgánicos, son muy ricos y lo bueno de todo es que son profundos. Esto es mucho mejor todavía. ¿Qué significa que sean profundos? Que va a poder tener, digamos, una cierta dimensión que permita a las plantas poder extender sus raíces, crecer y asentarse. Pero ¿cuál es lo malo de la sierra? Que lamentablemente esos suelos orgánicos profundos, muy ricos, mucho más ricos inclusive que los de la costa, no son muy poquitos, es una franja, como la sierra. La sierra es una franja delgadita, ¿verdad? Y más es montaña, más es cerros, montañas. Entonces, los suelos que yo les estoy hablando son los suelos de los valles interandinos. Estos suelos que van entre montaña y montaña. Estos suelos son muy ricos. Son negros, inclusive. El color también del suelo justamente determina la calidad nutricional. Por otro lado, el suelo de la selva, es un suelo arcilloso, ¿no? La medida, lamentablemente no es profundo. Es orgánico, sí, pero solamente reconozco. ¿Para vos sale su viaje? ¿Cuál? ¿Para vos sale su viaje? Sí. ¿A dónde piensas ir? No, me voy a... Bien a la selva o bien a la sierra para hacer mis prácticas. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Podemos hacer vía de selva o sierra? Claro, De 90 créditos puedes hacerlo. yo ya he hecho este verano he hecho como está allá, pero ¿En dónde? Kail y Danix han hecho ahí en la clínica. Y nosotros, pues, con nosotros. También en su clínica. Sí, pero no, yo he hecho en producción. Yo tengo que hacer en producción. ¿Cómo estás? En una clínica puedes trabajar y ya. Comentaba sobre los suelos de la selva y los suelos sobre la boda. Los suelos de la selva son muy delgaditos, son orgánicos, porque obviamente cantidad de flora, cantidad de fauna, cantidad de microorganismos, ¿no? Si por ejemplo podría decir que los suelos de la selva son muy ricos, ¿no? Crecen árboles, ¿no? Por ende, pues no son ricos de mineralidad, ¿verdad? Los suelos de la selva son muy delgaditos, son arcillosos. Eso es un problema. Sembrar como tal no se puede. Por eso es que existe, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de la deforestación en la selva. ¿Han oído hablar? Y que no se da solamente por la tala de los árboles, ojo, no se da por la tala de los árboles, sino también se da porque hay un avance, bueno, que nosotros conocemos como el mal uso de la tierra, ¿no? O el uso de la tierra, mal uso de la tierra en general. ¿Qué es lo que sucede con las personas, ¿no? Los pobladores normalmente de esta región? ¿Qué es lo que hacen? Talan árboles, ¿no? Siembran, trabajan la tierra durante un tiempo, pero esa tierra es muy delgadita, ¿no? Les da solamente para un tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Una vez que el suelo queda sin sus nutrientes, siguen talando las selvas, siguen utilizando, ¿no? Este suelo, que es muy, muy orgánico, muy rico, pero como les digo, no les permite tener varias campañas de cultivos. Entonces, a eso se le llama el mal uso de la tierra, ¿no? Que es un gran problema dentro de todos los problemas. Ustedes dentro de todas las actividades, ¿no? peruanas, en el Perú, todas las actividades económicas en el Perú, la actividad más
¿verdad? O otro tipo de pesca, la pesca también es una actividad muy contaminante, ¿no? No sale mucha información al respecto, pero la pesca es altamente contaminante. Textilería por el uso de los tintes, ¿no? Especialmente ahora que se utilizan los tintes hidratantes, son muy contaminantes, pero ustedes saben que la actividad más contaminante es esa, el uso del cambio de uso de suelo. Entonces, esta actividad, ¿por qué contamina tanto por eso? Porque el hombre va deforestando, entonces no solamente contamina, sino que elimina la posibilidad de que el suelo pueda volver a regenerarse y que entre estas plantas se pueda de alguna manera pues absorber, por así decirlo, tomar, ¿no? el dióxido de carbono y todos los gases de efecto invernadero, ¿no? que están contaminando. Por eso es que hoy por hoy es justamente este gran problema. Entonces, bueno, pero el tema del suelo de ser es así, es muy delgadito y esa es la razón por la cual, ¿no? la persona de esta región no hace eso. Pues, contamos de muchos, en realidad el área forestal a nivel nacional es muy poca, ¿no? Miren, ahí está, justamente, ¿no? El hombre lo utiliza de manera inadecuada, realizando sobrepastoreo, sobreexplotación agrícola, deforestación, sobreexplotación agrícola, prácticas inadecuadas de riego causantes de erosión. Y esto es lo que finalmente sucede en el caso de la selva, ¿no? La erosión. Por eso es que de repente, no sé si ustedes han viajado, ¿no? He viajado en verano, ¿no? A la selva Amazonas, la zona de Bagua, y Chichapoyas, en una zona que se valga, donde antes tú veías que era frondosidad, ¿no? Los cerros, las montañas, ¿no? En cambio ahora ustedes ven que está todo estado, todo, ¿verdad? O sea, son sectores nada más donde tú ves las árboles. En cambio, pasa todo esta demás. Y eso es justamente por el mal uso. Entonces tenemos, ¿no? El Perú es un país, ¿no? pobre en buenos suelos, porque como les digo, los buenos suelos se encuentran básicamente ¿dónde? En la sierra, en los valles interandinos y en la costa, ¿verdad? La costa, no toda la costa, parte de la costa, los valles de la costa. A pesar de su gran extensión, ¿verdad? Las cuales pueden ser aptas para la agricultura y la ganadería. Respecto a la clasificación de los suelos en el Perú, es usada la clasificación de las regiones geográficas de la fauna. Este es otro tipo de clasificación, ¿no? Seguro en el colegio, vamos a hablar de la clasificación de los suelos, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar, ustedes están mucho más alto, vamos a hablar ya específicamente cómo es que lo clasifica según la fauna, ¿no? Los suelos que nosotros cualificamos. Y en primer lugar tenemos el suelo, ¿no? Que pertenece a la región yermosólica, ¿no? Su mismo nombre lo dice, yermo. ¿Qué es yermo? Yermosólica, que es en la franja más cercana al mar. Es decir, suelos con alto porcentaje de salina, alta salinidad, ¿verdad? Suelos arenosos, suelos desérticos. Ese es el suelo, ¿no? Que pertenece a la región yermosólica. Dice que bueno, hay planicies sedimentarias, cerros, también presentan colinas, terrazas marinas, valles costeros, dunas y estribaciones salinas, ¿no? En los valles irrigados predominan los suelos plurisoles, suelos fértiles también y de alta calidad debido a los sedimentos minerales depositados por los 53 ríos que se encuentran pues, en la costa. Entonces, en la región yermosólica vamos a encontrar principalmente suelos pobres, pero también, como en este se encuentran, ¿no? Los valles costeros que ya mencioné, que son valles ricos en nutrientes, ricos en suelo, también parte de la región yermosólica va a contar con estos valles, ¿no? Provenientes, suelos plurisoles, ¿no? Suelos fértiles de alta calidad. ¿No?
de la región yermosónica es la región de Ica, la región del Palo. ¿Ustedes han ido por allá? ¿Al sur alguna vez? La región de Cañete, ¿no? El valle de Cañete, por ejemplo. Ustedes están al sur, es un valle bien bonito, ¿no? Está justamente en el centro de Pichichi, un valle muy bonito. Ese valle pertenece a la región yermosónica, forma parte de la región yermosónica. Y justamente esta foto es una foto del valle de Cañete. Miren, tenemos, ¿no? Acá dentro de esta región, ¿no? Los desiertos, destacan los suelos arenosos, ¿no? Los suelos centreros, los salobres, y los aluviales secos, ¿verdad? En los cerros normalmente vemos colinas, pero dominan también los suelos rocosos, los listosoles. Dentro de esto, pues, están, ¿no? los suelos que están en contacto con estos valles que son ocasionales, con estas lomas que son ocasionales, o sea que no todo el tiempo están con planas, digamos, ¿no? Sino que debido justamente a la reciente, ¿cómo se dice? Precipitación. La niebla, ¿no? La niebla del mar es la que finalmente pues, no termina obedeciendo el suelo y permite el crecimiento de las plantas, ¿no? En estas lomas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos dentro de la región yermosónica. Luego tenemos la región listosólica, ¿no? Listo significa piedra, ¿verdad? Por ahí ya más o menos podemos saber a qué se refiere con región listosólica. Está constituida por las vertientes occidentales de la cordillera de los Andes, entre los 1.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Presenta un relieve de gran pendiente y muy agresivo. Presenta litosoles, que son suelos superficiales sobre rocas, y también la roca expuesta. En las partes bajas se encuentran suelos arenosos, áridos, presencia de calcio, subsuelo, ¿no? Suelos calcáreos se llaman. En la parte intermedia se ubican los suelos yermosolos, rúbicos que contienen arcilla y cal, los xerosoles que poseen capas pura y cal, y los castanosos o suelos bajos. Esta última parte que de repente suena un poquito raro, ¿no? Ciertas denominaciones, ya está referido básicamente a lo que yo estaba comentando en su momento, ¿no? Al color del suelo de la sierra. ¿Qué les dije del suelo de la sierra? Que era oscuro, era negro. Y esos oscuridades, ese color negruzco del suelo de la sierra es porque es orgánico, hay abundante materia orgánica. ¿Ya? Entonces, justamente hay parte dentro de la región listosólica que está referida justamente a los suelos de la sierra, ¿no? Hay suelos, por ejemplo, que son netamente rocosos, es cierto, ¿no? Cuando a veces nosotros vemos los cerros, los montañas en la sierra, lo vemos pelados, ¿no? Casi no hay nada de plantas, son todas rocas en el valle. Una y otra cosita que se puede observar. Pero también hay otra parte, ¿no? Que son las zonas bajas donde podemos encontrar estos suelos negros, oscuros, con abundante materia orgánica. Tenemos la región paramosólica o andosólica, ¿no? Y que mayormente encontramos a 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. En esta región, yo olvídense, no crece algo, ¿no? Acá solamente crece, ¿qué cosa? Mayormente predomina, ¿no? La estipa ichu. La estipa ichu, ¿no? Es la planta de mayor predominancia en esta zona, no es la única, la mayor, y bajo estas condiciones solamente muy pocos animales en realidad se han acostumbrado, ¿no? Dentro de ellos están pues los corvinos criollos y también, bueno, las llamas, las vacas, las vicuñas, ¿no? Los ganado, es decir, en general los camellos. Ahora, su relieve es suave debido a haber sido erosionado por los glaciares. Destacan aquí los paramosoles, que son suelos ácidos y ricos en materia orgánica, los páramos, andosoles, que son estos que estamos hablando acá, ¿no? Mayormente
donde predomina pues el suelo rocoso, más que plantas, más que vegetal, lo que predomina acá son el suelo rocoso. También están pues dentro de esta región podemos encontrar los suelos calcáreos, neutros, arcillosos, oscuros, ¿no? Y como ya lo mencioné, al no crecer muchas plantas, obviamente entendemos que acá no podremos un poco se puede agricultura, ¿verdad? Es muy limitada. No solamente debido pues al tipo de suelo, que es más rocoso, sino también ¿no? al clima mismo, que es frío, muy frígido, la altura misma, la falta de oxígeno. Ustedes saben que las plantas también necesitan oxígeno. Entonces también todas estas condiciones hacen que no sea posible ¿no? una agricultura elevada, a pesar de que los suelos pueden ser mucho mejores que la costa. A pesar de que los suelos pueden ser mejores. Bueno, las condiciones climáticas lamentablemente no permiten ¿no? un crecimiento agrícola en este sector. Estas zonas tienen potencial para pastos, aprovechado para la actividad pecuaria de camélidos y ovinos criollos. Efectivamente, este tipo de pastos, como me está diciendo que no crece nada acá, es que estos son pastos naturales. Yo no les digo pastos cultivados, ni en broma que es acá pasto cultivado. Acá estos, en este país, es un pasto natural. Que los comen los camellos, sí, la llama, porque pertenece a la llama. La alpaca no, pero la llama, no se come. Cuando yo no quiero comer, no tengo nada, ¿no? Y eso lo comen ellos. Son pastos naturales. Luego tenemos la región castanozónica, que está referida a los países interandinos y zonas intermedias, ¿verdad? Ubicadas entre 2.200 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos bajando un poquito, un poco. Por lo tanto, está referido, como les dije, a los valles interandinos, ¿no? Esta franjita que ustedes ven, que es delgadita, es la mejor, es la que tiene el mejor suelo a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, bueno, también hay zonas de alta pendiente, pero no son los rocosos y calcáreos, justamente. O sea que hay unas pendientes que están acá que son básicamente, predominan acá los suelos rocosos, muy poco crecimiento en realidad, no de plantas, de suelo, bajas. En las mesetas y grandes planicies, por ejemplo, en el caso de Titicaca, los suelos de origen lacustre, suelos con mal drenaje, conocidos como gleisoles, y suelos volcánicos también, conocidos como andosoles. Esta región es un área agrícola tradicional con uso intensivo en el cultivo de cereales, tubérculos, leguminosas y algunas hortalizas. Las partes altas de pastizales son usadas con fines pecuarios y las partes bajas para cultivo de frutas. ¿No? Que suelo tan rico y sobre todo el clima también debe ser tan bueno al punto de que crezcan no solamente hortalizas sino también frutas. Ahora, si bien es cierto, estas zonas altas son rocosas, ¿verdad? Pobres, digamos, para cultivos de hortalizas, ¿verdad? Y frutas, pero sirven muy bien para lo que son los pastos cultivados, ¿ya? Naturales y cultivados. Entonces, acá sí, a esta altura, sí podemos sembrar, por ejemplo, pastos de otro, digamos, pastos forales, ¿no? Porque crecen bastante. Tiene todas las condiciones. Tenemos también la región lito-cambisónica, que esta está referido básicamente a la selva alta. ¿Se acuerdan que les mencioné la selva alta? ¿No? Que era la ceja de selva, que era la transición de sierra y selva, ¿no? Era la condición de ambos, ¿no? De ambas regiones, así, ¿no? Entonces, esta se encuentra más o menos entre 2.200 y 3.600 metros. Pero ciertamente tiene cierta altura, ¿no? Tiene una
granizónica, son suelos que, si bien es cierto, tienen porcentaje de arcilla, tienen limosidad. El limo es que le da este color amarillento al suelo. Y lamentablemente un suelo con limo, anti-limo, no permite crecimiento, ¿no?, de ciertas plantas. Entonces, hay muchas cosas en contra, ¿no? En el caso de la selva pero si ahí hay desarrollo de repente de café, por ejemplo, ¿no? El café se desarrolla muy bien en el mar, ¿no? La comida, ¿no? La producción. Sí, pero si bien es cierto, hay cultivos que sí sobresalen, ¿no? El café, ya mencioné antes, requieren una ayuda, digamos, una ayuda externa. En cambio, los suelos interandinos, ¿verdad? Ustedes creen que de repente las personas, ¿no?, de esta región tienen la capacidad industrial, o, por ejemplo, sembrar y tener una cantidad de papa, cantidad de estos cultivos andinos. No, realmente no. Y ellos no es necesario que fertilicen mucho la tierra. Es un tema natural, orgánico, el punto, ¿no? Ya eso no saben las plantitas y los frutos. En cambio, acá, en estas condiciones, las plantas pueden crecer muy bien. El café, por ejemplo, se desarrolla muy bien, pero que necesita ayuda, ¿no?, para que se desarrolle. Entonces, esa es la característica, ¿ya? Y luego tenemos pues la región acrisólica, que, bueno, también forma parte de la región, ¿no?, alta, digamos, pero ya casi en la llanura, casi llegando prácticamente a la región a la que nosotros conocemos como selva baja, ¿no? Tiene un relieve escarpado, pero con ciertos valles. Los suelos provienen de la región intercambisónica, pero más profundos. Es una zona con una fuerte meteorización o de composición de material parental y de reacción ácida. Esta es una característica de los suelos de la selva, ¿ya? Son suelos ácidos, ¿ya? Suelos ácidos porque provienen justamente, ¿no?, de la lluvia, ¿no?, de las precipitaciones, de las altas precipitaciones que se dan en esta región. Entonces, bajo estas condiciones existen suelos profundos de tonalidad amarillenta, amarilla que por qué, con limo, y rojiza o arcilla, rojiza, entonces hay una mezcla ahí, ácidos, pero tienen buen drenaje, ¿no? Asimismo, bueno, son arcillosos profundos. En las zonas cercanas a la selva baja se hallan suelos arcillosos con hierro. En los valles, los plurisoles, grisoles y suelos con arcilla expandida, ¿no? Es característico, ¿no?, de la región acrisólica. Y luego tenemos ya directamente, ¿no?, la región acrisólica ondulada, que es la región selva baja. Y miren ustedes, característica de la selva baja, ¿no? ¿De qué color es el suelo? Arcilloso. Agarran, sacan un poquito de suelo. Pueden hacerse una vasija. Es bien arcilloso. Entonces, bajo esas condiciones, en realidad es todo, ¿no?, para poder desarrollar un cultivo, ¿no?, un cultivo a gran escala. Entonces, como bien lo menciona acá, son suelos con baja fertilidad, no es que tampoco sean hierbos o que sean estériles, pero tienen baja fertilidad, ¿no?, y dependiendo del grado de drenaje también. Pueden ser plurisoles, grisoles, son fangosos, usados por arcilla, y también debido a su humedad excesiva. También tenemos los polisoles únicos, que son suelos arenosos con materia orgánica y fiable, ¿no? Pero estos conocen alejados de los ríos. Mayormente a este nivel, o mayormente encontramos pues los suelos ácidos. ¿Ya? Entonces, de manera general, ¿no?, han entendido cuáles son las diferencias y sobre todo cómo caracterizan, ¿no?, cómo importa, cómo impacta el tipo de suelo en el cultivo. Eso no es lo mismo, yo no puedo pretender sembrar pastos de selva y sierra. Los climas, las condiciones, no son totalmente diferentes. Y viceversa, ¿no? Y tampoco lo demás. Algunas de cosas sí pueden ser sembradas en
ejemplo, no, porque requiere características diferentes. Y algo que también no he mencionado, son los tipos de planta, la C3 y la C4. No sé si ustedes han visto eso. Claro, ¿no? Hay tipos de plantas que absorben una mayor cantidad de luz, requieren una mayor cantidad de luz para poder desarrollarse. Entonces, hay otras que no, que pueden vivir tranquilos, sin mucha luz, ¿no? Igual se desarrolla, igual producen frutos, o las luces, como se llama, ¿verdad? O las luces. Algunas, por ejemplo, son específicas de selva, y otras son específicas de sierra. Me gustaría que lean y investiguen, por favor, ¿no? Respecto a esto, porque puede que sea interesante. Creo que no la tengo como parte de la clase, pero ya les estoy mencionando, igual también más, para que entiendan, ¿no? Los diferentes pastos, tanto en selva como en sierra, ¿ya? Muy bien, importancia del agua en el suelo. Definitivamente el agua es vida, ¿verdad? El agua es vida y no solamente es vida para las plantas, sino para el suelo. Y cuando yo digo suelo, obviamente el suelo es un ente vivo, es un ente vivo. Por lo tanto, al ser un ente vivo, necesita agua, ¿no? ¿Y quiénes son los que necesitan el agua del suelo? También los animalitos que viven en él, ¿no? Los microorganismos, los insectos, ¿verdad? Que ayudan justamente a incrementar la materia orgánica presente en el suelo y por ende esto va a alimentar también. Entonces, el suelo, ¿no? Es un ente vivo que depende principalmente del agua, ya que se absorbe y actúa como un solvente, ¿verdad? Movilizando justamente los nutrientes presentes en el suelo. El contenido del agua del suelo mantiene todas sus funciones. Sin agua, efectivamente, los nutrientes que son dejados salir por los mismos microorganismos, por los mismos insectos, no podrían reciclarse y ser transferidos a la planta, ¿verdad? Eso es importantísimo el agua. Los microorganismos serían incapaces de sobrevivir en suelos secos, entre otros factores. La mayoría de la humedad del suelo proviene del agua, de superficie, por irrigación o condiciones del clima como la lluvia. ¿Por qué es importante que el suelo siga vivo? ¿Por qué es importante que en el suelo haya esos insectos? Porque estos insectos crean, ¿no? Una especie de túneles en el suelo, lo cual permite, ¿no? Que el suelo no sea compacto, no sea como una roca compacta, y por ende permite que las plantas, los pastos, puedan, ¿no? meter sus raíces con facilidad y puedan absorber. Por eso es bueno que el suelo siempre tenga presencia de insectos, microorganismos, etc. Entonces tenemos aquí una imagen muy bonita en realidad, ¿no? Donde grafica efectivamente la importancia del suelo, ¿no? La importancia del agua del suelo y sobre todo pues, ¿no? de la salud, ¿no? que va a tener el suelo y que esta va a depender también de la calidad del agua. ¿Ustedes saben que debajo del suelo hay agua? ¿Saben eso? Sí. Claro. Es conocida como la lava freática. Es el agua del subsuelo. Por ejemplo, están los pozos. ¿De dónde salen los pozos? Los pozos son justamente agujeros en el suelo para extraer el agua del subsuelo, el agua de la lava. Entonces, esta agua del subsuelo es la que también alimenta el suelo. Entonces, si esta agua y la disponibilidad de esta agua es la correcta, la sana, entonces obviamente el suelo y todo lo que derive del suelo también va a ser sano, van a ser productos sanos, ¿verdad? Todo está interconectado. El agua entonces se retiene en el suelo, en los poros, entre las partículas del suelo. Esos poros del suelo que nos realizó los animalitos, ¿no? Los insectos que están en el suelo. La cantidad máxima de agua que hay en el suelo, que es el suelo específico, puede contener entonces
que va a ser igual al nivel de porosidad presente en el suelo. Existen tres tipos de agua, ¿no? Está el agua gravitacional, el agua capilar y el agua hidrofóbica. El agua gravitacional es el agua que se mueve libremente en el suelo, es la que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Ese tipo de agua se mueve por los poros del suelo. Mientras mayor porosidad en el suelo, mayor agua gravitacional será y las plantas crecerán mucho mejor. El agua higroscópica, por otro lado, es la capa delgadita del agua, ¿no? Que se forma de una manera de vapor, ¿no? Y se adhiere justamente fuertemente a las partículas del suelo que se encuentran en la superficie. Entonces, esta agua higroscópica es el agua que proviene muchas veces de la evaporación misma del suelo. Ustedes, cuando llueve, ¿no? Han sentido de pronto un olorcito, ¿no? Dentro del mismo suelo, y de pronto como que sale calor, algo así. Entonces, ese vapor es justamente perteneciente, ¿no? O pertenece, mejor dicho, como parte del agua gravitacional, perdón, del agua higroscópica del suelo, y que está justamente en la superficie. Este tipo de agua no está disponible para el agua. Y luego tenemos el agua capilar, que es la que mantiene, o la que se mantiene dentro de los poros del suelo contra la gravedad, ¿no? Las fuerzas capilares que tienen el agua en el suelo, ¿no? Que retienen el agua en el suelo son el resultado de la relación entre las fuerzas de adhesión y cohesión. La adhesión es la tendencia de las moléculas de agua a adherirse a otras superficies, y la cohesión es más bien por el contrario, pues en la tendencia de las moléculas de agua a adherirse una a la otra, seguir las fuerzas capilares son más fuertes porque la adhesión es mayor que la cohesión, y la adhesión pues no es más fuerte en polos mucho más pequeños. Esta agua capilar, digamos, que tampoco está muy disponible, ¿no? Para la realidad es el agua gravitacional, la que tiene que estar en mayor cantidad para que pueda pues, finalmente alimentar a la planta. Bien, suelos de la sierra, entonces, un poquito ya para ir cerrando el tema, ¿no? Haciendo un breve resumen de lo que acabamos de hablar. Los suelos de la sierra, que son más fértiles en las zonas altas, son son suelos ricos en minerales, a menudo erosionados, obviamente, debido a la presencia de las montañas y también a la mala agricultura tradicional. Los suelos salinos son ideales para el cultivo de papa, quinoa, maíz, otros cultivos autóctonos, y también pues existen suelos de tipo cuna, en zonas altas, donde lamentablemente pues crecen estos productos pastizales también, suelos de la selva son suelos ácidos, dije, son suelos pobres, son suelos delgados, son acidosos, pobres de nutrientes, con una rápida descomposición de la materia orgánica. Existe exiliación que es provocada por lluvia. ¿Saben qué es exiliación? Exacto, ¿no? Es cuando corre, cuando la lluvia justamente prácticamente se lleva parte del suelo. Ojo que yo no digo que el suelo de la selva no sea un suelo orgánico. Claro que sí, un suelo orgánico, pero la cantidad de suelo orgánico debe ser elevadita. Y lamentablemente con las lluvias se produce el lixiviado de este suelo orgánico, que es, como se dice, se podría llamar esto, el lavado. Esto es como un lavado, parte, claro, parte de la erosión es cuando no hay plantas ni nada y el suelo yermo, suelo puro. En este caso no sería erosión, sino sería lixiviado porque está barriendo por la parte orgánica, por la parte más rica del suelo, ¿no? Es la parte más de la vida. Entonces, ese es el lixiviado. En las zonas intervenidas por la agricultura, como la producción de café, cacao y frutas tropicales, el suelo requiere entonces una adecuada gestión para mantener su fertilidad. Justamente les digo eso, ¿no? En selva tenemos tenemos cacao, tenemos frutas, ¿verdad? Son y producen en gran cantidad, pero no, si
Vamos a sacar una hojita de centro, por favor. Una hojita de centro. Ahora, todo. Y vamos a hacer esto. Una hojita decente. ¿Esto lo vas a hacer? ¿Cuál será? ¿Será esta? Pero? Acá sale para dos. Parten la mitad. Lo cortas con esto.